Mis amigos, muy buenos días. Es muy difícil establecer toda la lista de errores que cometieron los pilotos del vuelo Pakistan International Airlines 8303. Estamos en mayo de 2020, la época del COVID, recuérdenlo. El tráfico aéreo se reanuda lentamente en Pakistán después de una interrupción de algunas semanas. Y tenemos este Airbus A320 que desciende de Lahore, en el norte del país, hacia Karachi. Hay 99 personas a bordo y lo que más nos interesa no son las personas que están a bordo, sino los que están en la cabina. Tenemos un comandante de vuelo de 58 años con 17,000 horas de experiencia, pero es una personalidad muy particular. Fue descrito en el informe del accidente como un hombre con una inteligencia por debajo del promedio. Cito a una persona tiránica, autoritaria, que tiene muy malas referencias espaciales y que no sabe manejar el estrés. A pesar de todo, logró sobrevivir 17,000 horas y logró llegar. Y en el asiento de la izquierda, también cuando se trataba de que entrara en la aerolínea, fue descalificado por un panel de psiquiatras. Entonces, los psiquiatras vieron en él un perfil que no tiene nada que hacer en la aviación, fue descalificado. Se fue al Reino Unido, fue con otros especialistas y regresó con expedientes. Regresó con expedientes favorables que venían de otros especialistas. La compañía no quiso reconocer esas referencias, así que fue al tribunal contra Pakistan International Airlines y finalmente fue aceptado. Quizás ese fue el primer error fatal de esta historia. A la derecha está el copiloto de 33 años y 4,700 horas de vuelo, y es alguien que siempre ha sido descrito como un marginado. Viene del mundo de la televisión restringida y siempre ha volado al ras del suelo. Es una forma de decirlo. Entonces, tenemos esta cabina precisamente con personalidades problemáticas. También estamos al final del Ramadán. Es 22 de mayo, el Ramadán está terminando en varias partes del mundo, termina en 1 o 2 días. Y entonces, estas personas están ayunando. ¿Esto tiene alguna influencia o no sobre lo que va a suceder después? La comisión de investigación lo analizó, por supuesto. Misterio y bola de chicle. Sí, hay algo de eso, pero también hay algo más. Por supuesto hay algo más, porque la sed y el hambre, por sí solas, no pueden explicar la tragedia que ocurrió. Entonces decía que nuestro avión está volando a su altitud de crucero, es de día, salió a la 1:05 de la hora. Ahora, quiere comenzar su descenso. Pero de repente hay un pequeño detalle que va a sorprender un poco a los pilotos. Es decir, van a la pequeña ventana frente a ellos y ponen 10,000 pies, presionan el botón para que el sistema, el Flight Management System, la computadora de a bordo que gestiona la navegación, comience a iniciar el descenso. El avión, en vez de descender, baja a menos de 1,000 pies por minuto, lo cual es un descenso muy lento. Y ya está, no quiere ir más rápido que eso, no quiere descender más rápido. Entonces, nuestros pilotos no entienden por qué el Airbus hace eso. De hecho, eso es conocido en la lógica del Airbus. En el descenso gestionado, si está a su altitud de crucero y luego los pilotos quieren descender demasiado pronto, eso significa que el sistema piensa que es demasiado temprano para descender. Bueno, lo que va a pasar es que les va a dar menos de 1,000 pies por minuto. También puede dar 500 dependiendo de la altitud. Pero desde la altitud de crucero se ponen 1,000 pies por minuto. Entonces ellos empiezan a hacerse preguntas, ¿pero por qué hace eso? Todo eso, pero en realidad hay una explicación. Siempre hay una explicación lógica en esos sistemas. Es decir, el plan de vuelo, tal como fue programado en el sistema y como los pilotos lo veían, no era el mismo. Había un desfase. En particular, hay un punto de ruta que se llama Saben. Este punto Saben aparece 2 veces y entre las 2 veces hay un circuito de espera. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema, tal como estaba programado, esperaba iniciar su descenso más tarde. Llegar al punto Saben, seguir dando vueltas alrededor del punto Saben descendiendo antes de salir a 3,000 pies al final de su circuito de espera. Eso los pilotos no lo habían visualizado en ese momento. Así que lo que los pilotos veían su posición, veían el aeropuerto, el destino y decían, estamos muy cerca. Pero no quiere descender. Esa es la idea. No quiere descender, aunque estamos cerca, mientras que el avión en su sistema tenía una distancia mucho más larga por recorrer porque tenía que ir al circuito Saben. Es solo un detalle.
Lo que podrían haber hecho era eliminar el circuito de espera, pero eso lo verán mucho después. De todos modos, mientras están discutiendo de esa manera, pues avanzan y luego el avión no desciende. También hay un pequeño problema con la frecuencia. Otra vez cometerán un error al cambiar a la frecuencia equivocada al pasar de un controlador a otro. Intentamos contactarlos varios minutos, pero no responden. Luego, un controlador finalmente logra contactarlos en la frecuencia 121.5, que es la frecuencia universal de emergencia en la aviación. Entonces vuelven a ponerse en contacto. Y ahí lo que va a hacer el capitán es que va a tomar una decisión. Si decide sumergirse, hará un descenso agresivo, aún con el piloto automático. Va a cambiar el modo de descenso, va a poner descenso abierto. Entonces, el modo descenso abierto es un modo muy particular que permite descensos bastante agresivos. En realidad, lo que va a hacer el avión es reducir los gases completamente. Va a pasar a idle, a ralentí en vuelo, y luego va a inclinarse para buscar una velocidad que es la de consigna. Entonces ahí los pilotos ponen una velocidad bastante alta para que el avión se incline bien, para que alcance una velocidad elevada, y en ese momento pues eso va a caer muy rápido todo. Entonces ellos inician esto. En ese momento van a pasar algo por alto. Usé una terminología de Boeing a propósito, pero se entiende bien, van a pasar por alto algo en algún punto. La navegación vertical del avión, la vertical navigation, no hay vertical navigation en Airbus. Existe el concepto, pero no usamos la etiqueta o la terminología vertical navigation como lo haríamos en un Boeing. Pero entienden la lógica, los aviones se mueven en los planos lateral y vertical. Entonces, lo que pasa es que el avión está cayendo más rápido, ganando velocidad. Lo que van a hacer también en algún momento es desplegar los spoilers. Van a sacar esas superficies que están en las alas ahí para destruir. Más sustentación para acelerar el descenso. Y luego, en un momento dado, incluso deciden sacar el tren de aterrizaje para caer aún más rápido. Y todo eso no era necesario, porque una caída así hará que el avión caiga muy rápido. Es incómodo para los pasajeros, el avión es ruidoso y libre. Se ve raro, se ve feo, quiero decir. Y hasta es peligroso, aunque no hay nada que obligue a hacer eso. Sin embargo, los pilotos, especialmente el comandante, se empeñan en aterrizar a toda costa. Entonces, durante este descenso tan brusco, los controladores empiezan a hablar entre ellos. Se van a decir, pero viste que está descendiendo muy rápido. Y tienen la percepción de que quiere aterrizar desde ese perfil. Eso no parece posible. Hay que saber que los controladores no tienen autoridad sobre los pilotos ni pilotan el avión. Su función es agilizar, despachar y asegurar el tráfico para evitar que los aviones choquen. Por ejemplo, pero no están ahí para ayudar a pilotar o pilotar un avión o tomar la decisión en lugar del piloto. Al final de cuentas, él es el que manda a bordo. Entonces intentan disuadirlo discretamente. Hay uno que le dice, ¿está cómodo ahí para su descenso? El comandante responde, sí, no hay problema. Después, más tarde, hay un controlador que le va a decir, ¿no quiere hacer una órbita? ¿No quiere? Hacer un 360 solo significa apartarse. Hacer un 360 así da una gran vuelta que le permite descender y perder latitud y velocidad tranquilamente. Él se niega. Psicológicamente, como es una personalidad obtusa y tiránica, ¿verdad? Él va a percibir esta inquietud por parte de los controladores como una especie de reto, porque en algún momento le va a decir al tipo de la derecha, o sea, al copiloto, le va a decir, esto los va a sorprender lo que vamos a hacer, y no sabía cuánta razón tenía. Eso significa que cada vez que le decíamos o le sugeríamos hacer otra cosa, pues él él les voy a mostrar. ¿Quieren que haga esto? Está bien, les voy a mostrar de qué estoy hecho. Les voy a mostrar cómo yo estoy en la cima. Con eso terminan por descubrir que hay un patrón de espera, que hay un circuito de espera en el punto Sabel. Entonces lo van a eliminar, van a ir y decir sí, hay que eliminarlo, pero cuando lo eliminan ya es demasiado tarde. Eso no cambia nada. ¿Por qué? Muy temprano en este descenso aún no estamos en la aproximación, que es un descenso que se hace en el eje, la pista, en la prolongación muy extendida de la pista.
Bueno, el comandante presiona, y eso es una decisión prematura, presiona el modo de aproximación. El problema es que cuando el modo de aproximación está activado en un Airbus, ¿qué van a hacer? Está activado al inicio, pero no hace nada ni toca el avión. Va a olfatear buscando el bloqueo. Eso significa el eje, la pista. Va a preguntarse, ¿dónde está el eje, la pista? Va a esperar a agarrarlo. El sistema de aterrizaje por instrumentos, ¿de acuerdo? El sistema, el riel electrónico que permite llegar a la pista. Una vez que lo agarra, ¿qué hace? Una vez que lo agarra, va a cancelar el modo de navegación, y voy a usar otro término de Boeing, va a cancelar el modo de navegación horizontal. Entonces, todo lo que es plan y todo lo que estaba en lo famoso ya no tiene que preocuparse por eso. Va a agarrar el lock. Entonces, va a quitar el modo navegación y pasar al modo lock y luego quedarse en el eje de la pista. De modo que si modificamos el plan de vuelo, nada cambiará. Es tarde. Entonces, ir a manipular su camión, etcétera. Luego quitarlo, se acabó todo eso. El avión ya está en el eje, la pista, y la sigue y ya no toca el plan de vuelo. Entonces ve que hay una sucesión de cosas. En algún momento están sorprendidos y asombrados. Incluso el copiloto piensa que es un error y entonces hay que hacer algo. Entonces, como decía, él sigue descendiendo y ahí el controlador realmente se preocupa. Ahí él está seriamente preocupado. Esta vez les va a decir, hagan un giro de 180 grados a la derecha, bueno, mejor a la izquierda. Les va a decir, háganme 180 grados a la izquierda. Su objetivo es obligarlos a dar la vuelta en relación con el eje de aproximación, es obligarlos a alargar. Finalmente, alargar la distancia recorrida para que puedan descender adecuadamente, perder velocidad y todo eso. Pero el piloto se niega, el comandante dice que no, que ya estamos alineados. Eso no significa nada. Si el controlador es tu avión, pero es su espacio. Si el controlador aéreo indica al piloto girar a la izquierda 180 grados, estás obligado a hacerlo, ¿vas a decir que no? El comandante de la aeronave se niega repitiendo su negativa. Tiene alarmas, tiene errores, tiene instrucciones del controlador, pero en realidad rechaza todo. Ahí entró en una obstinación mortal, entró en un ciclo de obstinación irreversible. No escucha a nadie, tiene un plan y quiere llevarlo a cabo a toda costa. Lo que va a pasar es que, solo para darles una idea de la magnitud en un momento dado, la tasa de caída, es decir, la velocidad de descenso, llegará a 7.800 pies por minuto. El avión, que al principio estaba rondando los 8 o 9 grados de ángulo de descenso, va a llegar a los 13.7 grados, casi 14 grados. Eso nunca debe pasar en un avión comercial. 14 grados de picado, eso no existe. No hay ningún vuelo normal en toda su vida en el que haya tenido 14 grados de picado. Eso no existe. Así que el avión está extremadamente inclinado hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Entonces decide sacar los flaps, toma los flaps y decide desplegarlos, excepto que desplegar los flaps. A esa velocidad es muy alta, estamos hablando de 250, 260 nudos la velocidad, es muy alta. Entonces, cuando decide desplegar los flaps, ¿qué va a pasar? Sonará una alarma de sobrevelocidad, se activará una alarma de velocidad. Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? El piloto automático se va a desconectar. El piloto automático va a soltar el avión. ¿Por qué? El piloto automático no soltará el avión por exceso de velocidad, sino por otra razón. Es que en los circuitos del Airbus A320 hay limitaciones que están programadas en el piloto automático. Si las alcanza, se considera que hay un error, hay una falla, hay algo anormal y que el piloto automático ahora debe detenerse. Eso significa que es una autodesactivación. Si el piloto automático debe ordenar un picado superior a 13 grados en la cadena de control, se considera que hay algo anormal. En ese momento debe desactivarse automáticamente. ¿Por qué ordenó un picado tan pronunciado? Por open descent, tren abajo, spoilers y aerofreno extendidos, gases al ralentí y, como dije, velocidad muy alta ordenada. Entonces, para alcanzarla, habría tenido que buscar los 14 o 15 grados de picado, lo que el sistema que controla el piloto automático encontró completamente anormal y por eso lo desactivó.
Ahora, les digo algo, el asunto es el siguiente, es que no tuvo ninguna alarma de desactivación del piloto automático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una alarma sobre la velocidad y como hemos visto muy seguido en este canal, en el Airbus, pero también en otros aviones, existe lo que se llama un sistema de prioridad. A veces lo vemos cerca de los cruces a nivel. Atención, un tren puede ocultar a otro, en un avión una alarma puede ocultar otra. Si ocurre una situación, siempre puede pasar. En esa situación, como saben, hay decenas o cientos de posibles alarmas en un avión. Cada una tiene sus condiciones para activarse. Cada una tiene condiciones que hacen que deba activarse en ese momento. Bueno, a veces el avión puede encontrarse, incluso no, a veces a menudo puede encontrarse en una situación donde varias alarmas serían posibles. Varias alarmas cumplen sus condiciones. ¿Qué hace el sistema? Entonces el sistema, en términos de alarma auditiva, lo que va a hacer es enviar la alarma más prioritaria y silenciar las alarmas menos prioritarias. Entonces, en un Airbus, la alarma de sobrevelocidad es más importante que la alarma de desconexión del piloto automático. Si hay sobrevelocidad y el piloto automático se desconecta, no suena ninguna alarma. La advertencia principal ya parpadeaba, pero no hace nada más, solo sigue así. Y entonces la señal sonora relacionada con el piloto automático no se escucha. Eso ya es importante, así que estamos en un yo soy. Pilotos que poco a poco pierden todo, ya no controlan la situación. Entonces, lo que va a pasar es que ahí el controlador aéreo termina por autorizarlos a aterrizar. Él ve que son personas que hacen cualquier cosa, que ni siquiera responden a sus instrucciones, etc. Entonces, ya cansado, él les autoriza a aterrizar. Entonces, van a llegar a la pista 25 izquierda en el aeropuerto de Karachi. Se están acercando a la pista, llegan muy alto, llegan muy rápido. En la aproximación final van a 260 nudos y al sobrevolar la pista a unos 210 nudos, entonces eso es muy, muy rápido. El copiloto en ese momento tiene como dudas. En ese momento decide tomar el control de la situación. Pero, ojo, estamos en un contexto donde hay distancias jerárquicas enormes. Entonces, de alguna manera, siente que están a punto de cometer un gran error. Pero, por otro lado, no tiene muchas ganas de contrariar al tipo que estaba a la izquierda. Aunque, sinceramente, estamos en situaciones así. Aunque lo hubiera noqueado, el jurado lo habría liberado. Lo habría declarado inocente. Pero lo que va a hacer es esto. Va a tomar el mini mango. Va a jalarlo un poco, va a jalarlo solo un poco. Entonces tiene como la intención de volver a arrancar, de acelerar de nuevo. Así que lo jala un poco, entra al tren de aterrizaje, le dice al comandante, no deberíamos dar otra vuelta, no deberíamos hacer una vuelta de 60 grados para perder velocidad. Entonces lo mueve de esa manera, ¿no? El comandante no lo ve de la misma forma y no le importa, lo ignora, quiere aterrizar, por eso el comandante descenderá en picada y luego va a empezar a sacar los alerones, 1, 2, 3, rápidamente, así, en sucesión rápida. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos la aproximación, si vemos las alarmas que van a surgir en ese momento, tenemos lo que llamamos el Ground Proximity Warning System. Es un instrumento, es un aparato que es relativamente independiente de los demás, que va a activar una cierta cantidad de alertas. Cuando, por ejemplo, el avión está demasiado cerca del suelo o se acerca demasiado rápido al suelo, o bien cuando se acerca a un relieve, o bien cuando el avión pierde altitud después de un despegue o cuando el avión está en el sistema de aterrizaje por instrumentos. Después el plan de descenso y luego lo pierde, etc. Hay circunstancias que hacen que se produzca un error. Sin embargo, hay que saber una cosa, los errores, bueno, también son los del Ground Proximity Warning System. Las alertas también están clasificadas por orden de prioridad. Y también vamos a tener algo aquí. Como el comandante de a bordo se está acercando muy rápido al suelo, esto es lo que va a escuchar como alerta del Ground Proximity Warning System. Escuchará demasiado bajo terreno, esa será la alerta. Ahora, el Ground Proximity Warning System tiene otra alerta que se llama tren demasiado bajo. Tren demasiado bajo. Sí, es esa alerta, la que acabo de mencionarles. Tren demasiado bajo. Esa es la que indica que el tren de aterrizaje está retraído, porque no se dio cuenta de que a su derecha el copiloto había retraído el tren de aterrizaje. Pero hay dos alertas de audio. Terreno demasiado bajo, tren demasiado bajo. ¿Cuál es la más importante en términos de orden de prioridad?
Terreno demasiado bajo tiene una prioridad más alta que tren demasiado bajo. Es decir, el sistema solo va a emitir la alerta de terreno demasiado bajo. Te estás acercando demasiado al suelo. El suelo viene hacia ti. No menciona que el tren de aterrizaje está retraído. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos dos, como pueden ver. Aquí tenemos un doble, tenemos dos ocasiones, varias alarmas que se superponen y entra en juego la prioridad. Entonces, el capitán vuela el avión por encima de la pista, quiere aterrizarlo a toda costa, se come la mitad de la pista porque va muy rápido. Y luego más o menos va a tocar tierra a 200 nudos. Ellos aterrizan a 130 nudos, él a 200 mucho más rápido. ¿Cómo lo hace? Bueno, aterriza con los reactores, porque miren, les muestro, esto es un DC-10 que compré. Esto permite ilustrar algunas cosas. Entonces, si miran el avión, los reactores están más bajos, ¿no es cierto? El fuselaje está más bajo que la estructura. Entonces, si este avión tuviera que aterrizar directamente sin tren de aterrizaje, serían los reactores los que tocarían primero, ¿de acuerdo? Son los reactores los que van a tocar, necesariamente. Entonces, abajo, los reactores tocan la pista, así que van a golpear brutalmente la pista. Luego el comandante se acostumbra, toma los inversores de empuje y comienza a activarlos por completo. No se van a abrir, no hay razón para que se abran, porque los inversores de empuje están activados. Su circuito se energiza en el momento en que el tren de aterrizaje toca la pista y se comprime. Como el tren de aterrizaje está retraído, los inversores no salen. Los spoilers no salen, no pueden salir. Porque los spoilers, en particular los que están completamente adentro, los spoilers de suelo, que son los más fuertes, los más brutales, que realmente permiten destruir la sustentación, no salen ni pueden salir, ya que, como los demás, el tren de aterrizaje los controla. El capitán, ¿qué hace? Empieza a frenar así, pero en realidad no frena. Él dice, ¿pero qué está pasando? Entonces el avión va a deslizarse por aproximadamente un buen kilómetro. De hecho, va a hacer un ruido como de cacerola, va a golpear una segunda vez, va a dar unos pequeños saltos. No se aprecia en los videos de circuito cerrado de televisión de mala calidad, pero el aparato golpea 4 o 5 veces. Y va a raspar los reactores durante más o menos un kilómetro. Y eso va a durar unos 20 segundos. Entonces, uno siempre puede preguntarse, sí, pero ¿por qué no frenó? Va a 200 nudos y 20 segundos después baja a 160 nudos. Perdió 40 nudos en 20 segundos. ¿Por qué no frena más? De hecho, porque hay que saber que en estas circunstancias estamos más o menos en la misma situación que el J4R de diciembre pasado. Si usted quiere. Cuando un avión golpea de esa manera, las alas todavía tienen mucha sustentación residual. Hay muchísima sustentación. Entonces, no es todo el peso del avión. Digamos, el avión pesa, tenemos algo aquí. Digamos, 60 toneladas al aterrizar. No todas tocan, solo una fracción. Quizá ni 10 toneladas. La fricción no es muy alta debido a la velocidad, por lo que aún hay algo de sustentación. Entonces el avión estaba destinado, ¿verdad? Porque aterrizó en medio de la pista, se comió 1000 metros, estaba destinado a salirse de ella. Y luego tal vez habría vivido la historia de una gran ultrapasada de pista, habría chocado, eso es. Entonces, los pilotos en ese momento deciden de volver a acelerar. Entonces dicen, bueno, viendo dónde estamos, volvemos a acelerar. Entonces las palancas se empujan al máximo, jalan del minimando, ¡boom! El avión despega con gran inercia a 160 nudos, más rápido que la velocidad habitual de un Airbus. Bueno, lo que hará es elevarse rápidamente en el aire. Los controladores dicen, ¿viste eso? Golpeó todo y aterrizó en el tren de aterrizaje. La pista tiene 1 kilómetro cubierto de aceite, piezas de metal y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Y el avión empieza a subir. Entonces tienen un montón de errores. Esta vez, bueno, ya está perdido. Esta vez hay muchísimos errores y todo eso. Pero los reactores quedaron gravemente dañados. Los reactores, bueno, recibieron el golpe porque cuando rasparon en esa larga distancia, su red de aceite se rompió. Así que perdieron aceite, perdieron casi todo. Estamos hablando de que entre el 60 y el 80% de la cantidad de aceite se perdió. Así que giran, pero no hay lubricación. El avión entonces acelera en el eje de la pista y entra en el aterrizaje. Finalmente intenta retraerlo. Probablemente no necesitaba retraerlo. Quiero decir, en el momento en que quiso retraerlo se dio cuenta de que no estaba ahí, bueno, que ya estaba retraído.
Entonces da la vuelta. En realidad perdieron una oportunidad de salir de esa situación, porque si miramos prácticamente en el eje de la pista 25 izquierda y vamos ligeramente a la izquierda de esta, hay una pista orientada al 26, casi paralela, ¿no? Entonces a esa de una base militar. Es difícil llegar ahí, está a 3.000 metros, 3 kilómetros. Tuvieron su oportunidad, apuntaron a esa pista desde el principio, pero no podemos esperar más de este equipo. No se trata de tomar una buena decisión ese día, así que va a girar a la derecha. Y lo que van a hacer es que van a querer dar una vuelta a la pista. Eso significa subir por el eje, Mondim, salir con viento de cola, dar la vuelta y regresar para aterrizar. Es una idea algo extraña dadas las circunstancias. El controlador aéreo les pide subir a 3.000 pies, así que aceleran y ascienden a esa altitud. De repente, uno de los motores muestra signos serios de debilidad. Entonces es el motor izquierdo, es el 1. Entonces el capitán dice que el motor 1 tiene problemas. El motor 1 se va a detener y el copiloto responde: voy a reducir la velocidad del motor 2, voy a reducir la velocidad del motor 2. Entonces toma la palanca del motor 2 y la reduce. Ese día cometieron todos los errores posibles, así que lo que tienen es que uno de los motores, el izquierdo, realmente está fallando. El derecho aún tiene algo de potencia, pero ellos lo reducirán. El aparato sube y llega a unos 2.600 pies, no alcanza los 3.000, hay un poco más a esa altura. Regresan tranquilos al suelo sin suficiente energía y con ambos reactores desacelerando. Es una situación muy particular. Entonces, lo que va a pasar es que el reactor izquierdo va a fallar. También hay que saber una cosa, que cuando chocaron, los generadores eléctricos quedaron muy dañados. Y en un momento dado, entonces, el del lado derecho se dañó. El izquierdo se está deteniendo. Ya no hay electricidad en el avión, así que el radar, lo mencionamos en la era india, va a salir una C, una pequeña hélice ahí que va a salir, que va a empezar a mover el aire y que va a permitir justamente tener un poco de electricidad. Entonces, en ese caso, las cajas negras se detendrán unos 8 segundos y habrá oscuridad total durante ese tiempo. Entonces la historia se interrumpe, desconocemos qué ocurrió en esos 8 segundos, pero durante ese tiempo los controles de vuelo funcionaban con batería, ¿cierto? Y ahí la corriente vuelve, la electricidad regresa y en realidad la grabadora de conversaciones vuelve, la grabadora de datos ya no vuelve porque consume demasiado para ser alimentada con la corriente de emergencia. ¿No pensaron en encender la unidad de potencia auxiliar, como decía? Otra cosa, el avión pasará a ley alterna, es decir, la ley de pilotaje normal. Estamos en fly-by-wire, no puede estar activa en estas condiciones. Ahí hay electricidad. Una buena parte de los sistemas están apagados, está funcionando en una configuración degradada. Entonces entrará en modo alternativo donde no hay protección contra la pérdida de sustentación. Así que nuestros pilotos están perdiendo altitud, haciendo un giro ahora sobre las viviendas y quieren dirigirse a la pista. El problema es que ahí no tiene. Están perdiendo velocidad, perdiendo altitud. Un motor está averiado y el otro ralentizado. Y es bastante tarde cuando se dan cuenta de que el capitán dice: sí, pero viste el motor número 2, lo ralentizaste cuando está bien. Deciden acelerar el motor número 2, así que aumentan la potencia en el motor número 2. No sabemos cuánta potencia pudo dar, porque una vez más no tenemos el registrador de parámetros de vuelo. No sabemos qué pasa con su N1, N2 temperatura, temperatura de gases de escape, etc. Pero lo que sí sabemos es que en el grabadora de voz de cabina se escucha el ruido del reactor que sube prácticamente a la potencia máxima. En algún momento subirá a la máxima potencia. Excepto que un reactor que está dañado de esa manera, llevarlo a la potencia máxima quizá no sea la mejor idea. Entonces ahí después va a empezar a hacer explosiones. Entonces, bombeo, reactor, ahí va a empezar a morir. Él decide reducir ellos la potencia. Entonces baja la potencia del máximo, la va a bajar a aproximadamente 60%. Y sobre esto aún algunos ruidos y ¡bam!, se detiene. Ahí lo tenemos. Nuestro avión está a baja altitud, baja velocidad. El capitán le dice sin motor, claro. Ahí el capitán les dice a los copilotos que bajen el tren de aterrizaje. Eso, ellos bajan el tren de aterrizaje. ¿Qué quieres que hagan mientras estamos aquí?
Ahí ya no estamos, eso es, haz lo que quieras. A partir de ahí, haz lo que se te ocurra y veremos qué pasa. Luego tomará el micrófono y les gritará a los autistas, tripulación a sus puestos. Eso es, y el avión empieza a descender, ve el suelo acercándose con los edificios y todo, jala la palanca. Y ahí tienen la voz de Stone, Stone, Stone. De hecho, es una voz que normalmente en condiciones normales no se escucha, porque en condiciones normales el Airbus, justamente, él mismo habría actuado para evitar la pérdida, bajando el morro del avión y poniendo los motores a toda potencia, etc. En este caso estamos en ley alterna. No tiene protección contra la pérdida ni puede reiniciarse. ¿Cómo se protege contra la pérdida? En ese caso, ¿qué puede hacer? Realmente no hay mucho que hacer. Ahí están. Como mínimo, yo levantaría completamente la nariz. El avión está en pérdida o semipérdida. Nuevamente, no contamos con datos exactos. Y está cayendo ahí está cayendo de verdad. Tren de aterrizaje abajo. Y luego ahí uno toma el micrófono, llama a la torre de control, pero bueno, la torre de control en realidad ya había activado el equipo. El controlador ya había presionado la alarma de emergencia mucho antes. Mucho antes, de hecho, ya había presionado la alarma de emergencia. Mientras veía el avión deslizarse 1 kilómetro soltando chispas y llamas detrás. Así que ahí está, el avión cae sobre un barrio habitado, Hay 2 muertos en tierra. De hecho, hay 3 niñas que resultaron heridas. Quemaduras. Una de ellas fallecerá más tarde. Una en el cuello, otra más tarde. Así que 2 muertos en tierra. Es un milagro de todos modos, ya que el barrio está muy habitado. Es viernes durante la oración, así que una buena parte de la población, los hombres en particular, estaban en la mezquita. Así que eso redujo un poco el número de víctimas. 18 edificios fueron afectados, algunos de ellos muy gravemente por el avión, pero también por el combustible que se derramó y el incendio y todo eso. Milagro, no hubo ninguna que se cayera. De las 18 casas que fueron impactadas por el avión, no hubo ni una sola que se cayera. Y eso también ayudó a reducir el saldo. Si eso hubiera colapsado como un castillo de naipes, habría causado más muertes en tierra. En el avión tenemos 2 sobrevivientes, 2 personas que en el momento del impacto vieron la luz y estaban sentados. Se los aclaro, estaban al frente, no atrás, como a veces se dice de los que se sientan atrás. Depende de la cinemática y dinámica del accidente. Aquí hay 2 tipos sentados hacia el frente. En el momento en que el avión cae, ven un poco de luz. Dicen, afuera salgo por ahí, salen, hay gente que van a ayudarlos, se alejan. En ese momento el avión se incendia. Los que no pudieron salir nunca saldrán. Son 97 muertos en el avión de 99, ¿verdad? Entonces casi todos fallecieron, salvo 2 personas que se salvaron al final, 2 sobrevivientes en tierra, como mencioné. Así que hubo 99 muertos ese día. Los rescatistas no pudieron hacer nada y tuvieron que usar maquinaria pesada para avanzar, pero ya no había nada que hacer por nadie. Entonces, esto ocasionó, por supuesto, que la compañía Pakistan International Airlines fuera incluida en la lista negra en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, todo eso. El Reino Unido levantó esta prohibición hace poco, por cierto. Pero bueno, y también hubo en Pakistán, también hubo el escándalo de las licencias de los pilotos, porque se sospechaba que algunos pilotos tenían licencias falsas. Pagaron o fueron recomendados para aprobar los exámenes y similares. Hay mucho de eso, pero quiero decirles que tal vez sea más terrible de lo que uno puede pensar. Esos 2 pilotos no hicieron trampa en sus exámenes. Sus licencias eran regulares y tal vez eso sea más grave. Casi hubiéramos querido tener una explicación diciéndonos que, bueno, sus licencias eran falsas. Entonces, bueno, ahí está, eso lo explica, ¿no? Eso no lo explica. Gracias, amigos, por haber visto este video hasta aquí. Gracias a quienes apoyan el canal en Patreon. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bajo 501.